hacer estas 3 meditaciones de Cuaresma es un ejercicio clásico en la Cuaresma sobre el tema de la fe, porque el Papa ha convocado para este año, aunque sea en el mes de octubre, es este año, el año de la fe, coincidiendo con el aniversario del Concilio Vaticano II y de la aprobación del nuevo catecismo. Cuando el Papa convoca algo, un año de la fe, hace 2 años el año santo sacerdotal, siempre es por algún motivo serio. Cualquier Papa, al margen de sus cualidades humanas o morales, es alguien que tiene un hilo especialmente directo y estrecho con el Espíritu Santo. Palpa el ambiente. Tiene, por supuesto, una información extraordinaria, sobre todo, pero sobre todo y especialmente tiene una conexión particular con el Espíritu Santo. Digamos que olfatea por dónde van las cosas. Aquel año santo sacerdotal no fue casualidad. Recordad que en ese año santo fue donde se recrudecieron los ataques a la Iglesia debido a los casos de pederastia de algunos sacerdotes. Y yo creo que este próximo año santo, que será un año de la fe, el Papa lo ha convocado por algo en especial. Él está muy preocupado con este tema. Un escritor como Vittorio Messori llega a decir, es una frase de Vittorio Messori, no es mía, es decir, yo no he escuchado al Papa decir esto, él llega a decir que siendo el Papa todavía cardenal, Vittorio Messori le entrevistó en 2 ocasiones. El primero fue aquel famoso libro del informe sobre la fe, que fue una conmoción. Y por tanto Vittorio Messori ha tenido y tiene una relación estrecha con él. Y que siendo cardenal le confió un día lo siguiente: cuando me encuentro con un sacerdote o un obispo que tiene fe, me sorprendo, porque es muy poco frecuente. Frase, según Messori, repito, del entonces cardenal Ratzinger. Es decir, el Papa intuye y percibe que en medio de tantos problemas como tenemos en el mundo, en la Iglesia, en medio de tantos, quizá estamos ante un problema de raíz. Un problema de fe es un problema de raíz. De las 3 virtudes llamadas teologales, la fe es la primera, después vendrá la esperanza, después vendrá el amor. El Papa llama a los católicos a trabajar un año entero sobre la fe. Esto no es una casualidad, esto es que hay un problema. Y yo, repito, leyendo esta cita de Messori, creo que lleva mucho tiempo Benedicto XVI palpando el problema interno en la Iglesia. Porque que no tengan fe los no creyentes, pues es lo normal. Que no tengamos fe o suficiente fe los católicos, esto es una tragedia, ¿no? Y por eso, repito, pues pensé, vamos a empezar una preparación remota en el mes de marzo del año de la fe, dedicando ya las meditaciones cuaresmales a este asunto. Meditando sobre ello, lo que yo, y esto ya es una cuestión mía, ¿verdad? También puedo estar completamente equivocado. Pero lo que yo intuyo o percibo es que dentro de los católicos hay un sector, que tiene fe y no tiene práctica religiosa. Otro sector tiene fe y práctica religiosa. Bueno, no me refiero solo a misa de domingo, sino intenta vivir coherente con su fe. Hay un sector que tiene fe y que no tiene práctica. Hay otro sector bautizado que no tiene fe, o que si la tiene, digamos, en stand-by, ¿no? en el congelador, ¿no? Pero que en general los católicos que tienen fe, que sinceramente creo, te digo de verdad, que son la inmensa mayoría. Después repito, habrá con práctica o sin práctica, pero católicos con fe, creo yo que son la inmensa mayoría. Hablo naturalmente de los laicos, también entre los curas y de los obispos, pero ya, hablo en general, ¿no? De los curas y de los obispos, el Papa quizás sepa más, ¿no? Bueno, si dice eso él de que se sorprende, según Messori, pues tendrá sus motivos. Pero mi impresión es que la inmensa mayoría de los católicos tienen fe. Pero esta fe es una fe
no solo poco formada, sino que es una fe acomplejada. Repito, la inmensa mayoría, no todos. Es decir, yo lo que intuyo y lo que percibo es que la inmensa mayoría de los católicos que tienen fe, que la tienen de verdad, no lo experimentan como algo gozoso, como un don, sino como un problema. La fe no es experimentada como una suerte, como una bendición, como un gozo, sino como un problema. Esto sucede con otras cosas. Es muy frecuente en determinados ámbitos hablar de la familia como problema. Y recuerdo no hace mucho en una reunión preparando la Jornada Mundial de la Familia, todo es un problema, dije, esto no puede seguir así, dije, estoy ya en el grupo que la prepara, digo, no, la familia no puede ser vista como un problema, o al menos nosotros no la podemos ver como un problema, la familia es la solución. Pero la mayoría de los católicos perciben la fe como un problema, el problema de tener fe, como un fastidio. Esto de tener fe es una cosa que me condiciona la vida, que me limita la vida. De alguna manera, para muchos que tienen fe, en el fondo, quisieran desprenderse de eso, como el que se desprende de un fardo pesado. No es experimentada la fe como el gran don de la vida. No me refiero a vosotros, estoy hablando del conjunto de los católicos que, repito, creo que la inmensa mayoría sí que tienen fe. ¿Y por qué sucede esto? No solo porque tengan una falta de formación sobre lo que es la fe, sino porque en el ambiente hay un auténtico acoso al que tiene fe, en particular al católico, digamos que al que tiene fe. Experimentando este acoso que Benedicto XVI, con esta sabiduría que tiene espectacular, ya ha tipificado, ponerle el nombre es acertar, ya es saber por dónde vienen las cosas, y ha denominado la dictadura del relativismo. Experimentando la fe como un motivo que te hace ser acosado, ser inferior, ser mal visto, ser criticado, esto hace que muchos pues se lo quieran quitar de encima, ¿no? O por lo menos quieran vivir como si no la tuvieran. La tienen y recurren a ella en determinados momentos de especial ansiedad. Pero el resto del tiempo o la olvidan o incluso la experimentan como una carga, porque son acosados por tener fe. El creyente experimenta su fe como una minoridad, porque te están diciendo continuamente que tú por tener fe eres menor, eres inferior. Seguramente esto es el reverso de otras épocas en la historia, pero esto es ahora así. Tú por tener fe eres una persona que no tienes cabeza, no tienes inteligencia. Esto es lo que te dicen, Si tú tienes fe, significa que no eres una persona razonable, razonadora, inteligente. Solo pueden tener fe los tontos, o los viejos, o los niños. Bueno, tres categorías a las cuales se les permite tener fe. Quizá podíamos añadir una cuarta categoría, que es la de las amas de casa, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahí, ¿no? Se te permite tener fe si eres una ama de casa, si eres un niño, si eres un anciano, un enfermo, bueno, si eres un taradito, ¿no? Bueno, que tenga fe, pero un hombre inteligente, o una mujer inteligente, un hombre, una mujer modernos con un título universitario, emprendedor, con capacidad de gestión, no puede tener fe. Es una sorpresa encontrarte en el mundo profesional con alguien con fe. Esto pasa en España y por supuesto pasa en muchos otros sitios, ¿no? Pero no puede ser. Pero ¿cómo puedes tú tener fe y creer esas supersticiones, esas cosas absurdas, esos cuentos de viejas? Pero si tú eres un intelectual, si tú tienes una carrera, pero esto es, no sé, para las personas que apenas saben leer y escribir, pues este hombre que quieres en el centro del África, ¿no? Ahí con los tambores y los taparrabos, bueno, pues se justifica que crean en el tótem y en el tabú, pero tú, un hombre, una mujer modernos, pero si tú has ido a la universidad y todavía crees en esas cosas,
esto es un hándicap. Es decir, esta es una presión colectiva que evidentemente ha hecho naufragar la fe de una parte importantísima de los hijos de hombres y mujeres de fe, que no han sabido soportar esta presión y que no han podido en muchos casos quitarse la fe porque la tienen dentro, pero sí se han quitado de la práctica y han vivido como si no tuvieran fe, viven como si no tuvieran fe, porque además, lógicamente, esto está unido a unas condiciones morales, ¿no? Que el no tener fe hace que se suavicen esas exigencias morales, y el tener fe hace que esas exigencias morales sean mayores en ámbitos como, por ejemplo, la moral sexual, la moral familiar o la moral económica. Vivimos una dictadura del relativismo, del ateísmo, y esta dictadura, que afecta y ataca desde muchos frentes, ataca desde este, entre otros, desde este. Presentar al hombre de fe como alguien anticuado, pasado de moda, poco inteligente, una reliquia de una época ya superada, ¿no? El futuro está en manos de los ateos. Y estos están crecidos, están agresivos, atacando. Tú no puedes pretender, por ejemplo, reivindicar lo mismo que ellos reivindican. Si tú reivindicas que en función de tu fe pueda haber una legislación determinada, te dicen que tú estás imponiendo o pretendiendo imponer a todos tus creencias y tus opiniones. En cambio, ellos sí pueden, en función de su fe es la no fe, eso es lo que ahora explicaré, en función de su fe sí que están imponiendo sus leyes morales a todos. Esta dictadura en la que estamos sometidos, que a veces no nos damos cuenta de lo grave que es, hace que los hombres creyentes no solo se vean acosados y ridiculizados, sino que se vean mermados en sus derechos ciudadanos. Y hasta tal punto esto es así que lo hemos asumido como algo natural. Y que en nuestro discurso, y yo mismo, los obispos muchas veces, hemos llegado a tener que decir que lo que pedimos para la legislación pública es solo en función de la llamada ley natural. No nos atrevemos ni siquiera a decir que podemos pedir cosas en función de la ley revelada. Pues eso ya no nos atrevemos a decirlo, porque entonces, si diciendo que pedimos cosas en función de la ley natural se nos echan encima, si pedimos cosas en función de la ley moral revelada, ya pues, nos fusilan al amanecer. Bueno, pero los demás sí que tienen derecho a pedir sus cosas en función de sus opiniones, nosotros no. Y esto ya lo hemos visto como algo natural. Este es el primer problema que tenemos, por lo tanto, el experimentar la fe como una dificultad para vivir. Y el considerar que tener fe es no solo de bichos raros llamados a desaparecer, sino que además es algo que no forma parte de la naturaleza humana. Es una especie de tara que tenemos algunos, pero que la mayoría, o por lo menos muchos, no tienen. El hombre verdadero es el hombre sin fe. Esto es así. Es decir, esto es así porque dicen ellos que es así, pero esto es así y asumido como una especie de dogma, un axioma que nadie discute. El hombre contemporáneo, el hombre posmoderno, no olvidéis que ya empieza a hablarse de la era postcristiana, y que países como Australia o en Inglaterra están planteando ya que no se cuenten las cosas, los años desde el nacimiento de Cristo. Bueno, el hombre posmoderno es un hombre sin fe. Vamos a hablar entonces, en esta primera meditación, sobre la fe. Esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión biológica. Y hay que partir siempre de ahí. Lo primero que hay que decir es que el hombre es creyente por naturaleza, no creyente por opción. Es creyente por opción en
un tipo u otro de fe. Yo puedo creer en esta fe o en esta otra, o dicho de otra manera, puedo creer en este Dios o en este otro Dios. Pero esta idea de que el hombre es no creyente por naturaleza y que el creyente es víctima de una patología, esto es mentira. El hombre es creyente por naturaleza. ¿Creyente en quién? Cuando uno mira la historia del hombre, desde lo más antiguo, ahora las nuevas investigaciones sobre los neandertales te llenan de sorpresas, porque podría ser incluso que hasta ellos, quizá hasta ellos tuvieron fe, pero desde luego el Homo sapiens, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que la mayoría de estos que hablan son tan profundamente ignorantes, sobre todo, pontifican de lo que no saben. Si supieran algo, no, tampoco mucho, tampoco vas a pedirles tanto, ¿verdad? Pero todos estos que hablan, que salen en los debates, incluso que escriben, no tienen ni idea de nada. Hay que ver qué profunda es la ignorancia y qué soberbia. El hombre desde su origen es un hombre creyente en Dios. En Dios, podemos decir, mejor habría que decir en la divinidad. Dios, dioses, en la divinidad. Todo resto que se ha encontrado por los antropólogos de la especie Homo sapiens, todo el resto que se ha encontrado está ligado a la fe. Los enterramientos, mirando un sitio determinado, puesta del sol, nacimiento del sol. Los enterramientos en una manera concreta de colocarse la persona, por ejemplo, posición fetal. Los enterramientos donde hay utensilios que han sido utilizados en vida y que se piensa que van a ser después útiles para la otra vida, mucho antes de que los egipcios hicieran sus pirámides. Todo resto encontrado de Homo sapiens es un resto religioso. El hombre entierra, y es el único animal que entierra. Los animales, muchos de ellos por lo menos, lloran a sus muertos. No sé si habéis visto alguna vez un reportaje sobre los elefantes. El amor de la mamá elefante por su cría cuando muere es conmovedor, impresionante, pero no entierran. A veces aguardan días allí junto al cadáver de la criatura y luego se van. El hombre entierra. Es decir, los antropólogos están convencidos de que el Homo sapiens, desde el momento en que empieza a ser, desde ese momento empieza a creer. El hombre es creyente por naturaleza. Es creyente en Dios, en la divinidad, pero no solo eso, es que incluso el ateo es un hombre creyente. No tenemos constancia de cuándo empieza el ateísmo. Hay muestras históricas de ateísmo, pues quizá algunas en el mundo griego, que más que de ateísmo habría que decir de escepticismo ante esas mitologías. Bueno, hay muestras de ateísmo ya mucho más recientemente, siglo XV, XVI. Y es posible, pero no lo sabemos, ¿verdad?, que también desde el principio algunos de aquellos Homo sapiens primitivos que vivían en las cavernas y que enterraban a sus muertos mirando al sol, alguno de ellos es posible que fuera un ateo. No tenemos restos, al contrario, tenemos pruebas de que eran culturas creyentes en Dios. Pero podía ser que hubiera alguna excepción que no creyera. Ahora, ¿qué es el llamado no creyente? Vamos a ver, ¿qué es la fe? La fe es aceptar como válido, como verdadero, algo que no se puede demostrar. Por tanto, el creyente en Dios tiene fe en la existencia de Dios. Y el no creyente en Dios es un creyente. Ahí es donde viene la trampa. El no creyente, el llamado ateo, es un creyente. ¿En qué? En la no existencia de Dios. Por eso
Todo el mundo es creyente. Hawking es un creyente. ¿En qué? En que Dios no existe. Él tiene fe. ¿En qué? En que Dios no existe. Por mucho que él lo pretenda, cuando intenta, por ejemplo, en su último libro, en un párrafo que es el que se publica en todos los medios para vender el libro, se ve que necesita dinero. Quizá para pagar su nuevo divorcio. Bueno, en todo caso, este señor lo que va a hacer es extrapolar sus conocimientos físicos para sacar una conclusión de tipo de fe. Y en el fondo lo que está haciendo es lo mismo que yo, al revés. Yo creo que Dios sí que existe y él dice que cree que Dios no existe. Todos mis respetos, es un creyente. Su no fe o su fe en el no Dios es una fe, es un creyente. Por eso os decía antes, lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes y decir es que aquí creyentes somos todos. La fe es natural al hombre. La fe es natural. Desde el origen ha sido instintiva la fe en Dios, pero suponiendo que hubiera habido alguno desde el origen, un porcentaje, un 7%, que es lo que hay hoy más o menos de ateos, curiosamente, en esta sociedad que presenta el ateísmo como paradigma, como modelo, no hay más que un 7, un 8, un 10% de ateos. Después hay un grupo de agnósticos, bueno, que este es el mundo cómodo, ¿no? Bueno, suponiendo que entonces también hubiera habido un 7%, esos también son creyentes. Yo creo que Dios existe y tú crees que Dios no existe. Bienvenido al club. Creyentes somos todos. Yo en el sí y tú en el no. Pagaremos cada uno nuestras propias consecuencias. Tú las tuyas y yo las mías. Pero aquí creyentes somos todos. Porque ni yo te puedo demostrar al 100% que Dios existe, ni tú me puedes demostrar al 100% que Dios no existe. Tú eres un creyente igual que yo. Y la inmensa mayoría de la humanidad, desde sus orígenes hasta hoy, la inmensa mayoría ha optado por el sí en lugar de por el no. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por miedo? Puede ser. Es un ingrediente, oye, no es un ingrediente tan malo, ¿eh? Por miedo, bueno. ¿Por interés? Pues puede ser, es otro ingrediente, bueno. ¿Por intuición? Por intuición. Esta naturaleza humana que nosotros decimos que procede de un creador y que el creyente en el no Dios dice que procede del azar y de la casualidad, de que un día de repente, fíjate tú, hubo un petardazo en la nada y que de allí que surgió el petardazo porque sí, porque no había nada, ni energía ni había nada, un Big Bang de la nada, un petardazo y que después salió todo. Hay que ver qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado a nosotros, ¿no? Y tú crees que todo es fruto del azar y de la casualidad. Tú sí que tienes fe, ¿eh? Bueno, tu fe en el no Dios, en el azar y en la casualidad es tu fe, pero la inmensa mayoría hemos intuido que esto no puede ser fruto ni del azar ni de la casualidad. La inmensa mayoría hemos intuido que esto es lo que se llama el fruto de un diseño inteligente. Que aquí hay alguien que ha puesto en marcha no solamente el primer petardazo del Big Bang, sino que después ha puesto en marcha unas leyes de todo tipo, leyes físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad universal, leyes biológicas que permiten que una ameba sea capaz de sobrevivir y reproducirse, que permiten esa maravilla que es el sistema helicoidal del ácido desoxirribonucleico, del ADN, o unas leyes morales, que es lo que va a permitir que podamos circular por la vida sin chocar, y que cuando chocamos sepamos quién tiene la culpa. Las leyes de todo tipo que ese creador ha puesto para que estas criaturas, el hombre y el resto, podamos sobrevivir y podamos ir adelante e incluso ser felices. Esta es nuestra intuición. A ti te falla el sexto sentido. Eres tú el taradito, oye. Porque lo que tú tienes es
una falta de intuición. Y al no tenerla, que probablemente no tengas culpa, no estoy hablando de culpa, estoy diciendo que una persona puede no tener vista, pero esto no es lo normal. Gracias a Dios, lo normal es tener vista. El ciego no tiene culpa, pero no podemos decir que ser ciego sea lo normal o lo aconsejable. Podremos decir que tiene tantos derechos como cualquiera, que es un ser humano como cualquiera y que no tiene ninguna culpa de no tener vista. Pero no podemos decir que lo mejor sea ser ciego. No podemos decir que lo mejor en esta vida sea ser mudo o ser paralítico. No, lo mejor es tener vista y oído y capacidad de hablar y capacidad de moverse, por supuesto. Bueno, pues por lo tanto, usted no tiene esa capacidad intuitiva. Bueno, pues yo no le juzgo, yo no le culpo, pero usted es un creyente. Y este es el punto de partida en el que tenemos que trabajar. Para todos, para nosotros y para los demás. Todos somos creyentes. Primer punto. Aquí todos somos creyentes. La fe es connatural al hombre. Forma parte de nuestra naturaleza. Yo tengo fe, oye, tú también. Hawking es un creyente. ¿En qué cree él? En que Dios no existe. Vale. Pues bueno, yo te respeto. A ti te falta un sexto sentido. Y lo siento por ti, aparte de tus circunstancias personales, quizá te hayan conducido también a eso, como rechazo a un Dios que, sin saber por qué, ha permitido que tú estuvieras en esas condiciones de deformidad. Vale, esto es muy frecuente, no solo en el caso de Hawking. El rechazo a Dios, porque en la vida te ha tocado pasarlo muy mal. Pero también está el rechazo a Dios, y es más frecuente entre aquellos que han tenido todo en la vida, curiosamente. En cualquier caso, tú eres un creyente lo mismo que yo. Tú no tienes fe, o tienes fe en el no Dios, y yo sí que tengo fe en la existencia de Dios. Primer punto fundamental. ¿Qué es lo que a nosotros nos aporta la fe? ¿Qué les aporta a ellos? ¿Qué aporta la fe en Dios? ¿Y qué aporta la fe en el no Dios? Vuelvo a lo que os decía al principio. Si el creyente experimenta la fe como una desgracia, instintivamente querrá dejar de tener fe. En el momento en que nos demos cuenta, no solo de que todos somos creyentes, sino de que tener fe en Dios es una suerte y tener fe en el no Dios es una desgracia, en el momento en que nos demos cuenta de que tener vista es una suerte y estar ciego es una desgracia, en ese momento no solo valoraremos la fe, sino que la cuidaremos. ¿Qué me aporta la fe? Sobre esto voy a hablar hoy, mañana y pasado. Pero veamos lo que aporta desde el inicio y veamos lo que no aporta, es decir, lo que le supone al que no tiene fe no tenerla, lo que le supone al creyente en el no Dios no tenerla. El creyente en el no Dios se va a perder todo lo que tiene el creyente en Dios. Primera parte. ¿Qué le aportó al hombre antes de Abraham? Su fe. Mañana veremos la fe revelada con Abraham y pasado mañana la fe revelada con Jesucristo. Pero veamos hoy qué le aporta al hombre la fe natural, la fe intuitiva, no la fe revelada, Abraham y Jesucristo, sino la fe intuitiva. ¿Qué nos aporta? El hombre desde el origen tenía esta intuición en la existencia de Dios y lo experimentó como un don porque le daba ante todo seguridad. Primera cosa, seguridad. Para esta vida y para la vida eterna. Seguridad. Le daba compañía. Es decir, el hombre que intuye que Dios existe no está solo. Y esta compañía de alguien era la compañía de alguien grande. Era la compañía de alguien poderoso. Y esto le daba seguridad. Compañía y seguridad. Ninguna de estas cosas va a poder tenerlas el creyente en el no Dios. Seguridad.
para las cosas de la vida y seguridad para algo tan importante como es la muerte. Para ti y para los tuyos. Vuelvo a repetir lo que os he dicho, los antropólogos dicen, hay Homo sapiens porque hay enterramientos. Por lo tanto, cuando hay enterramientos es que hay alguien que ha muerto y alguien que está vivo, ¿no? El que ha quedado vivo entierra al muerto. El muerto no se entierra a sí mismo. El que ha quedado vivo llora al muerto. Llora, pero no se desespera. Llora, lamenta, sufre, pero no se desespera. Porque sabe que sigue vivo. Y por lo tanto sabe que va a volverle a ver. Veremos cómo, ahí están las distintas religiones para dar sus respuestas, pero esto es la intuición, la fe. Y esto es una gran seguridad, es un gran don. Mi hijo que ha muerto no ha desaparecido para siempre. Mi papá que ha muerto no ha desaparecido para siempre. Mi esposo que ha muerto, mi mujer que ha muerto, no ha desaparecido para siempre. ¡Qué don tan extraordinario! El que no tiene fe, mejor dicho, insisto, el que tiene fe en el no Dios, esto no lo tiene. Y se enfrenta con la vida, una enfermedad, un problema económico, una injuria, el ataque del enemigo a tu ciudad, una sequía pertinaz, el paro, un matrimonio roto, o un hijo que es un tarambana. La vida, se enfrenta con la vida solo. Podrá tener más o menos amigos, aliados, él está solo. El hombre está solo mirando al universo. El creyente en Dios nunca está solo. Sabe que hay alguien y sabe que ese alguien es poderoso y se interesa por él. Primera cosa. Ahora bien, hay una segunda. Este hombre intuye también que este Señor poderoso, que puede influir en su vida, este Señor poderoso, tiene que ser de alguna manera contentado. Y como esta intuición está captada por alguien herido por el pecado original, es decir, con alguien con las antenas con las que intuye un poquito estropeadas, lo primero que va a intuir el hombre es que Dios, que existe y que es poderoso, es a la vez temible. Por tanto, primera cosa que aprendemos de la fe antes de Abraham, de la fe natural, de la fe intuitiva, no de la fe revelada, sino de la fe natural, de la fe intuitiva, es que no estoy solo, hay vida después de la muerte. Esta divinidad, este Señor, estos señores, se preocupan por mí, pueden entrar en mi vida, pueden ayudarme en los momentos de angustia, pero que es alguien con quien andar con mucho ojo. Este Dios, estos dioses son temibles, a veces terribles, y hay que tenerles contentos. Este es el origen de la religión. La religión nace como la organización que es necesaria para tener al Dios contento. Es decir, la religión nace como la necesidad del hombre de contentar a un Dios en el que se cree, pero al que se teme. Repito, este hombre que tiene las antenas de la intuición deterioradas, capta una parte de la realidad bien. Dios existe, Dios es poderoso, Dios se cuida de ti, Dios no te ha abandonado a su suerte. Y capta una parte de la realidad medio bien o medio mal. Dios es temible e incluso terrible e incluso cruel e incluso caprichoso e incluso vengativo. ¿Qué es lo que va a hacer el Dios verdadero? Corregir las antenas. Es decir, estas antenas están produciendo una imagen desfigurada mía.
Cuando las antenas estaban bien, en el paraíso original, el hombre andaba con confianza con Dios. En cuanto se rompieron con el pecado original, el hombre se ocultó de Dios. Y cuando fue expulsado del paraíso, el hombre temió a Dios. La revelación es la operación de Dios para arreglar las antenas. Primera parte de la revelación, la que viene con el pueblo elegido, con los judíos, desde Abraham hasta Jesucristo. Segunda parte de la revelación definitiva es la que hace Jesucristo, el propio Dios hecho hombre. Pero eso lo veremos mañana y pasado. Pero por hoy me conformo con que tengáis estas nociones. La fe es natural. Todos tenemos fe. No tenemos que tener complejos. Todos tenemos fe. Yo creo en Dios y tú crees que Dios no existe. Tú tienes, perdona que te lo diga, un defectillo, que no es culpa tuya probablemente, pero lo mismo que el ciego tiene un problema, pues tú también, que no es culpa del ciego para nada, o del sordo, o del mudo, culpa ninguna, pero hombre, lo normal no es ser ciego, ni sordo, ni mudo, y el ciego, sordo y mudo quisiera ver, oír y hablar. ¿Tú no tienes la intuición? Pues como dicen los colombianos, qué pena contigo, lo siento por ti, me da mucha pena, pero es un problema tuyo. La inmensa mayoría de los seres humanos desde sus orígenes ha tenido esa antena colocada. Y la ha tenido colocada, deteriorada, pero colocada. Ha intuido, Dios existe. Lo normal es no solamente tener fe, eso todos, sino que lo normal es tener fe en que Dios existe. Y esto ha representado para el hombre grandes dones, extraordinarios dones. La fe es un don. La vista es un don. Si tú eres ciego, repito, culpa no tendrás, pero hombre, que te estás perdiendo una cosa buena, ¿no? Y si tú eres sordo, pues culpa no tendrás, que a veces uno dice para lo que hay que oír, pero te estás perdiendo una cosa buena. Y si tú eres mudo, pues no tendrás culpa, pero te estás perdiendo una cosa buena, la capacidad de comunicarte con la palabra. Por lo tanto, la fe es un don extraordinario. Y al hombre primitivo le proporcionó seguridad y le proporcionó compañía. Seguridad para la vida y para la muerte. Y esto es de un valor impagable. Y esto sigue siendo válido ahora. Y para la muerte, porque afrontarla desde la fe en la no existencia de Dios es desesperante. Y le proporcionó además la sensación de que no estaba solo. Ese hombre primitivo, con las antenas deterioradas, intuye a un Dios a veces terrible, a veces caprichoso, a veces cruel, y Dios va a tener que mandar a los del Antiguo Testamento y a Jesucristo para dejar las cosas en su sitio y enseñarnos quién es verdaderamente Él. Y ese hombre primitivo dice, tenemos que hacer algo para que este Dios esté contento, y crea la religión, las religiones. En primer lugar, la primera manifestación de las religiones va a ser el culto. El culto va a ser lo que el hombre hace para tener a Dios contento, para tener a Dios de su parte cuando te ataca un enemigo, cuando va mal la cosecha, cuando tienes una enfermedad, cuando muere una persona. La religión es, en primer lugar, el culto. Después vendrá la religión como moral, culto y moral. Eso ya será el Antiguo y el Nuevo Testamento. Démosle gracias a Dios por tener fe. Complejos, ninguno, de verdad. Nos acosan. Nos dicen continuamente, tú no tienes cabeza, tú eres un tonto, eres un antiguo, eres un retrasado mental, ¿cómo puedes creer en estas cosas? Pues hombre, hay que responderles aquello de que el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Yo prefiero arrodillarme ante Jesucristo que arrodillarme ante los políticos ante los cuales ellos se arrodillan, que eso sí que es tener fe, creer en lo que ellos han creído. Eso es tener fe y eso es tener tragaderas.